Eres libre para escoger. Eres libre para escoger. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta enseñanza, pero es el título en esta mañana. Eres libre para escoger. Mucho se ha hablado acerca del libre albedrío. En esencia, el libre albedrío está asociado con la capacidad que tiene el ser humano, que tenemos tú y yo, de tomar nuestras propias decisiones, sean estas las que fueran. Vamos a estar hablando entonces de esta libertad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana presentamos nuestras vidas, presentamos nuestro corazón y alma delante de ti. Y como el salmista decía, alma mía, alaba al Señor. En esta misma hora, desde nuestro espíritu, hablamos a nuestra alma para decir, alma mía, escucha la palabra del Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir, separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Asimismo, tu palabra nos enseña, nos corrige, nos anima, nos exhorta, nos edifica. Gracias, bendito Dios. Oramos en esta hora en tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, el concepto del libre albedrío se refiere a la voluntad o a la autonomía que tiene una persona al actuar, al tomar sus decisiones, al desarrollar sus acciones. Normalmente la palabra albedrío la asociamos con la palabra libre albedrío, es decir, se habla en general de esta expresión para dar a entender esa libertad. Esto implica que las personas no actúan a partir de un condicionamiento externo, y no debería ser así, sino que lo hacen de acuerdo a su propia voluntad. A eso se refiere el libre albedrío. De esta manera, una persona que decide realizar una acción es responsable por los efectos y las consecuencias que ella genera para su propia vida e inclusive para las vidas de los demás. El título de la enseñanza, como te mencioné, es Eres libre para escoger. Entonces, el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que Dios creó al hombre con la capacidad de decidir. Tú y yo, siendo creación de Dios, tenemos esa capacidad. Como lo sabemos, todo lo que Dios creó es bueno. Dice la Escritura que Él vio que había creado tal o cual cosa y dijo, es bueno y es bueno en gran manera. Si Dios hace algo, lo hace bien y lo hace bueno. Así que no es diferente, lógicamente, la creación del ser humano. Dentro de la perfección de esa creación, Dios te dotó como ser humano con libertad, es decir, con la capacidad de decidir respecto a todos los aspectos de tu vida. Como lo mencionaba hace algunas semanas, el ser humano no es un robot preprogramado del que no se pueda salir en sus decisiones y en su vida, sino que es libre en cuanto a las decisiones que pueda tomar. Vamos a ir a los orígenes, al Génesis, brevemente. Acompáñame por favor al capítulo 2 de Génesis en el verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis 2:15. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16 de Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le dijo, no comerás. El día que comieres de él, morirás. Muy bien, tengamos esto muy presente porque luego vamos a seguir en Génesis más adelante en el capítulo 3. Entonces el primer punto es que Dios crea al hombre con la capacidad de decidir. Si el hombre estuviera supeditado estrictamente a la voluntad de Dios y a lo preprogramado por Dios, no tendría la capacidad de tomar decisiones. Sería imposible. Así que tú y yo tenemos la capacidad de decidir. Esto tengámoslo presente. Cuando hablemos de la teoría del destino, vamos a entender mucho más
acerca de esto, y Dios mediante hablaremos de esto en 8 días, si el Señor lo permite. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir. El Señor dice en su palabra, le dijo a la nación de Israel, y como lo vimos hace algunas semanas, es aplicable para ti y para mí. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y nos anima a que escojamos la bendición. El Señor puso la muerte y la vida delante de nosotros y nos anima a que escojamos lo correcto. Pero es nuestra decisión, pues somos seres libres. Hemos sido creados con libertad. Sin embargo, Adán y Eva no tenían, como tú tampoco, ni yo, libertad para no decidir. ¿Qué significa eso? Vuelvo a decirlo. Adán y Eva no tenían libertad para no decidir. Dentro del parámetro que estableció Dios, tenemos libertad para decidir, pero no tenemos libertad para no decidir. Dentro del parámetro que establece Dios para Adán y para Eva en el jardín del Edén, como vimos, ellos tenían libertad para tomar esa decisión que era simple: obedecer la instrucción de Dios o desobedecer la instrucción de Dios. No tenían opción. ¿En qué sentido? En el sentido de no decidir. Yo no voy a decidir ni no hacer ni hacer la voluntad de Dios. O era lo uno o era lo otro. No había alternativa. No tenemos en los aspectos de nuestra vida libertad para no decidir, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, nosotros, en cuanto a la eternidad, tenemos 2 posibles opciones. No hay una tercera: la muerte eterna o la vida eterna. Igualmente en nuestras vidas todos los días estamos expuestos a la toma de decisiones. Todos los días. Así que no tenemos la libertad para no decidir. Tenemos la libertad para decidir, pero no tenemos la libertad para no decidir. Cuando tú dejas algo, estás decidiendo algo. Así de sencillo. Y eso fue lo que pasó también con Adán y Eva. Estábamos en el capítulo 2, vamos al capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a ver los versos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¡Qué mentiroso! Desde el principio, usando la palabra de Dios para torcerla y para hacer desviar al hombre del propósito de Dios. Miren lo que les dice, y si lo leemos rápidamente podríamos decir: sí, eso fue lo que Dios dijo. No, eso no fue lo que Dios dijo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo lo contrario: de todo árbol del huerto podréis comer. Eso fue lo que dijo el Señor. El verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La tenía clara en ese sentido. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. La mujer, ya con la influencia del enemigo, le agregó a la palabra del Señor. Si recuerdas, habíamos visto en el capítulo 2 que el Señor le dijo, no comeréis. Nunca le dijo, no lo tomaréis, no lo cogeréis, no lo tocaréis, sino dijo, no lo comeréis. Y miren lo que dice la mujer: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: mentiras nuevamente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación que puso Satanás sobre la soberbia, sobre la grandeza, sobre el poder desmedido. Porque Dios es Dios y nadie podrá nunca ser como Dios. Esa fue la misma tentación de Satanás, de soberbia, de rebelión, de querer ser como Dios. Y le pone esa misma tentación a Adán y Eva. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No había opción. O comían o no comían. O comían o no comían. Siempre, aunque no hagamos nada, al no hacer nada, eso ya es decisión. Así que tú y yo no tenemos la opción de no decidir. Tenemos la capacidad de decidir, pero no tenemos la opción de no decidir. Es blanco
o es negro en cuanto a la salvación. No hay puntos grises ni términos medios, de ninguna manera. En la vida diaria, normalmente debemos decidir por las cosas de esta vida, pero a diferencia de la salvación, en ocasiones podemos tener más de dos opciones. Puedo irme de vacaciones a Melgar, puedo irme de vacaciones a Santander, puedo irme de vacaciones a Cundinamarca, o puedo no irme. En cualquier caso, estás decidiendo. Siempre, siempre, todos los días tomas decisiones. Hay decisiones que son muy simples, hay decisiones que son muy sencillas, hay decisiones que no son trascendentes. Si hoy me pongo unos zapatos de color café o me los pongo de color negro porque me puse un pantalón café o un pantalón negro, no es relevante. Pero hay decisiones que sí son contundentes y son importantes y tenemos la capacidad de tomarlas. En ese orden de ideas, no tenemos libertad de no escoger. Siempre estamos escogiendo. Y esa fue la libertad que Dios nos dio. Siempre estamos escogiendo. Así que tenemos libertad para escoger, pero no tenemos libertad para no escoger. Entendamos esto. Ahora, otro punto. De la misma manera en que Adán y Eva no eran libres para escoger las consecuencias de sus decisiones, nosotros tampoco. Entonces, vuelvo al punto. Estamos diciendo, somos libres para decidir, somos libres para escoger, pero no somos libres para no escoger. Somos libres para escoger, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Estoy explicando? Sí. Somos libres para decidir, pero no somos libres para decidir cuáles serán las consecuencias de lo que decidamos. Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que ese es el siguiente punto. Adán y Eva no eran libres para escoger las consecuencias de sus decisiones. Si Adán y Eva escogieran obedecer, hubiesen escogido obedecer, sí o sí, las consecuencias de su decisión serían buenas. Nada más y nada menos que permanecer en la presencia del Señor por la eternidad, para siempre. Pero por el contrario, si decidían desobedecer, lo cual hicieron, entonces tendrían la muerte, que es la separación de Dios por la eternidad. De la misma forma, en tu vida siempre vendrán consecuencias de tus decisiones. No puedes pretender, yo no puedo pretender tomar decisiones y esperar, tomar decisiones malas, por ejemplo, y esperar que las consecuencias sean buenas. No tenemos la libertad de escoger las consecuencias de nuestros actos. En muchos casos el hombre, y a veces inclusive nosotros, los hijos de Dios, culpamos a Dios por lo que estamos atravesando en nuestra vida. Y en realidad la responsabilidad es solo nuestra por aquello que hemos decidido. Aún así, en las cosas de esta vida, la gracia, el amor, la misericordia, en las cosas de esta vida como creyentes, y el favor de Dios son tan grandes que pueden ser usadas por Dios para tus propias malas decisiones, pueden ser usadas por Dios para corregirte y encaminarte al final para bendición. Pero a veces estamos diciendo, ¿por qué me ha tocado vivir esto? ¿Por qué tengo tal y cual situación? Pues en muchos casos son consecuencias de tus propias decisiones. Pero aún así se lo achacamos a Dios. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y nos rebelamos contra Dios. Y se nos olvida que tomamos decisiones, muchas veces malas decisiones, que necesariamente traen consecuencias. Sin embargo, repito, el amor de Dios es tan grande que aún puede encaminar esto para bien, porque precisamente nos ama y porque Él nos quiere guiar a tomar buenas decisiones. Allí más adelante, en el verso 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste por compañera, la culpa es de la mujer y la culpa es tuya.
porque me diste esa mujer que me dio a comer. Pero ¿cuál fue la decisión de Adán? Fue su decisión. Él hubiera podido decir no. Dios ha dicho que no. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Igual, ¿de quién es la culpa? De la serpiente. No, la culpa es de Eva, que se dejó engañar. Y que sabiendo claramente lo que Dios había dicho, porque ella misma se lo dijo a la serpiente, le pareció que era agradable el fruto y comió. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, consecuencia de haber desobedecido. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, consecuencia de sus propias decisiones. No es que Dios sea malo, no es que Dios quiera traer maldiciones, que el hombre por su propia decisión acarrea para sí las consecuencias cuando decide lo incorrecto, con todo y que Dios le está guiando y le está impulsando, nos está guiando y nos está impulsando a decidir lo correcto. He puesto delante de ti la bendición y la maldición, escoge pues la bendición para que vivas. Y le sigue diciendo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, consecuencia del pecado. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde ese mismo momento el Señor, ya propiciando como un anticipo al sacrificio perfecto de Cristo, la muerte sacrificial de un animal, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que en su determinación decidieron pecar y acarrearon para sí mismos las consecuencias de sus propias decisiones. Y dice el 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Está hablando la Trinidad. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No tienes, yo no tengo, nadie tiene la opción de decidir las consecuencias de sus decisiones. Todo, absolutamente todo lo que decidimos en nuestra vida tiene una consecuencia. Y tenemos libertad para decidir. No es que Dios esté acarreando sobre nosotros cosas malas. No es que Dios esté permitiendo. ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios me ha dado esto? Y no te detienes a pensar: ¿qué habré decidido en mi vida para que tenga que experimentar esto? Claro, hay otras razones por las que experimentamos en nuestra vida aflicción. La misma razón que hemos hablado siempre, y es que estamos en un mundo caído, o las propias decisiones de los demás, pero siempre tenemos la gracia. Pero en muchos casos, con nuestras propias malas decisiones, recibimos consecuencias negativas y culpamos a Dios por esto. Así que seamos claros y entendamos con claridad que tenemos la libertad para escoger, no tenemos la libertad de no escoger. No hay puntos medios, y ya lo mencioné, en cuanto a la salvación no hay puntos medios. Yo voy a dejar eso a Dios. Alguien dice: yo pues soy bueno, no he hecho mal a nadie, así que creo que Dios me recibirá. Pero la Escritura dice: o eres o no eres, o aceptas o no aceptas, o recibes o no recibes, o vienes a la vida o estarás en la muerte. Siguiente punto: nunca
decidas por temor. Nunca decidas por temor. El ser humano tiene dentro de sus características una debilidad, y es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que pueda venir, el miedo a lo que pueda acontecer. Y unos pueden tener mayor o menor miedo. Hay quienes temen tremendamente a la muerte, pero al final la muerte, y lo temen tal vez porque es desconocido, o lo temen tal vez porque prefieren tener la seguridad de que van a vivir y no saben, quisieran vivir para siempre. Hay muchas razones por las que puede haber temor, pero en muchas ocasiones tomamos decisiones guiadas por el temor, y esto no es agradable a los ojos del Señor. Tenemos que trabajar en esa nuestra debilidad, el temor y el miedo de lo que pueda suceder. Ese no es el consejero, no es la manera en la que nos debemos fundamentar para tomar decisiones correctas. Como lo hemos visto, tenemos salvación y vida eterna como un regalo glorioso y maravilloso de Dios por su gracia, que es mediante la fe. Ya hemos tomado la decisión más importante de nuestras vidas, que es por Cristo y su salvación. Amén. Esa es la decisión más importante que tú y yo hemos tomado y que deberíamos tomar. Porque o somos o no somos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Punto. Así es de claro. Pero como lo hemos mencionado anteriormente, todos los días debemos tomar decisiones. Esas decisiones nunca, como te lo he dicho, deben ser tomadas por temor. Estamos a las puertas de una decisión en nuestra nación. Para nadie es un secreto que puede pasar cualquier cosa, y que estamos solamente con dos alternativas para escoger presidente que rija los destinos de nuestra nación en lo político, en lo económico y otras decisiones a nivel nacional y a nivel de Estado por los próximos 4 años. Y hay muchos que están mirando como si sale uno de los dos, salir corriendo, porque hay temor de que esto se venga para abajo. Entonces, cuando nosotros como creyentes estamos pensando en estos términos y no acudimos a lo que debemos acudir, podemos estar cometiendo un error. Nunca una decisión importante debe ser motivada para ser tomada por el temor. Vamos a ver un ejemplo de un hombre en el libro de Ruth. Lean el libro de Ruth, son pocos capítulos. Y parece que nos contaron una historia sencilla, pero nos deja mucha enseñanza. Vamos a ver el ejemplo de Elimelech en Ruth. Acompáñame al libro de Ruth en el capítulo 1. Ruth, capítulo 1, y vamos a ver los versos del 1 al 5 y miraremos algunos aspectos en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Estamos Amén. aquí? Amén. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué sucedió con este hombre, qué decisión tomó y cuáles fueron las consecuencias. Ruth, capítulo 1, verso 1. Si ya están allí, vamos a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, recordemos que hace 8 días o 15 días hablábamos de cómo fue el ciclo de Israel con los jueces y cuál era el pacto que el Señor tenía con la nación de Israel, cómo si se apartaban venía juicio sobre la nación y venía a ser subyugada por otras naciones cercanas, hasta que Dios, en su misericordia, cuando alguno se levantaba o el pueblo se levantaba a clamar, levantaba jueces. Aquí estábamos en ese tiempo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hambre en la tierra. Y un varón de Belén, al parecer Belén tiene un significado interesante y es casa de pan, interesante, ¿no? Lugar de pan, o sea, de provisión. Dice, un varón de Belén, de Judá, claramente un varón de la nación de Israel, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos
también de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Elimelec toma la decisión de salir de Belén para ir a los campos de Moab porque había hambre. Y miren lo que sucede. Pierde su vida, deja viuda a su mujer, y pocos años después mueren también sus hijos, y esta mujer queda completamente sola, solo con sus 2 nueras, Orfa y Ruth, que no eran israelitas, eran moabitas, eran de Moab, y Moab era un pueblo enemigo, odiado por Israel, y se odiaban entre sí. Una mala decisión ocasiona consecuencias que pueden llegar a ser funestas, tremendas. No nos deja ver la Escritura que él haya hecho nada para acercarse a Dios y pedir una dirección. Sencillamente por temor decidió. Pero en contraste vemos la vida de una mujer que ya mencionó el verso 4 de Ruth 1. Ruth. Repito, lean este libro que nos da una enseñanza extraordinaria. Ruth no era de la nación de Israel. Ruth era moabita, pero llegaría a ser la nuera de Noemí, como lo deja ver la Escritura. Una mujer que fue de fuera del contexto cultural y espiritual de Israel, pero ella toma una muy buena decisión en su vida, a diferencia de Elimelec, que hubiese sido su suegro si hubiese estado en vida. Veamos qué nos dice el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado. Miren lo que nos deja ver este verso 6. Elimelec tomó decisiones y se le olvidó que era Dios quien proveía. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Recuerden que en la nación de Israel estaba la costumbre, que era parte de la cultura también religiosa de Israel, de que si moría uno de los hijos, su esposa se casaba con un hermano para prodigarle la descendencia. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Miren esta mujer. Yo creo que tenía una influencia importante de quien fue su marido. Estaba culpando de lo que sucedía a Jehová. Error. Ahora, dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El beso, señal de despedida, pero la decisión de Ruth, quedarse con Noemí. Esa fue la decisión. Pero sigamos leyendo y miren lo que dice.
Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Noemí insistía. Dice el verso 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y escucha lo que ha dicho una moabita: tu Dios será mi Dios. Miren la decisión extraordinaria de esta mujer en contraste con la pésima decisión de Elimelech. Ruth toma la decisión de ligarse, de unirse, de ir en compañía de Noemí, su suegra, para ir a donde quiera que ella fuera. Pero por encima de esto, miren lo que dice una mujer pagana, una mujer de Moab, que no tenía nada que ver con Israel. Le dice a su suegra: mi Dios será tu Dios. Y aún a pesar de que ella había visto lo que había podido ver, tenía la certeza de que la mejor decisión que pudiera tomar era estar con el Dios de los ejércitos de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Lean toda la historia de Ruth, mis queridos hermanos. Tiempo después, Ruth, por haber tomado una muy buena decisión, es más, la mejor decisión de su vida, que era haberse apartado de Moab y de lo que significaba Moab, y haberse unido a una mujer que era de la nación de Israel, pero por encima de ello declarar: tu Dios será mi Dios. Entonces viene bendición sobre ella y sobre la casa de Noemí y sobre la descendencia. Extraordinario. Pues tiempo después, ella conoce a Booz. Booz era pariente de Noemí y era un hombre rico, un joven rico, muy cotizado, por decirlo de alguna manera, en aquella región. Y termina siendo la esposa de Booz. La esposa de Booz, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba con el Señor, un hombre que tenía la bendición de Dios. Ruth toma la decisión de ir a donde fuera Noemí. Ruth no sabía si a donde fueran igual tendrían que padecer, pero ella sabía que el mejor lugar en donde podía estar era donde estuviese precisamente la presencia del Señor. Ahora, Ruth no solamente fue bendecida por Dios por su decisión, sino que tú y yo fuimos bendecidos también por la decisión de Ruth. Amén. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué tú y yo fuimos bendecidos por la decisión de Ruth? Porque Ruth fue la bisabuela de David. Y el Señor Jesucristo en carne vino por la descendencia de David. Una moabita, una mujer que no era de la nación de Israel, pero que le dice a su suegra: mi Dios será tu Dios. Y no el temor de quien habría sido su suegro Elimelech: hay hambre, me voy a Moab en donde dicen que hay pan. Saliendo de Belén, casa de pan. Más adelante entonces nos cuenta precisamente en el capítulo 4 cuál fue la descendencia de Booz. Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Nunca decidas por temor. Seamos muy cuidadosos. Tomemos el tiempo para tener la guía y la dirección de Dios, de su Espíritu Santo y de su palabra. Ese es el siguiente punto. Decide con la guía de Dios y de su palabra. No decidas nada que sea fundamental, relevante e importante en tu vida
por encima de la palabra del Señor, por temor, o por lo que otros dicen, o por los rumores que hay, o por lo que algunos, inclusive que siendo creyentes, puedan pensar y puedan influir sobre tu vida, y mucho menos por la voz del enemigo que te está diciendo la palabra de Dios torcida para desviarte de su perfecto propósito. Cuando hay situaciones adversas, solemos acudir únicamente a nuestra propia prudencia, a nuestra sabiduría, al consejo de hombres que no caminan con Dios, o inclusive de hombres que caminando con Dios también se pueden llenar de temor para tomar decisiones. Debemos acudir a la verdad de la palabra y al consejo bíblico. Acompáñame por favor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. No tengo ni idea, ahora que estamos en este tema que ya mencioné, en breve, en un par de semanas, sabremos cuál es el nuevo presidente de nuestra nación. No sé si será el uno o será el otro. No sé si al ser uno de los dos llevará a la nación a buen término, o el otro, si fuere, llevaría a la nación al desastre. No lo sé, pero cualquier cosa que tú y yo vayamos a decidir, debemos hacerla guiada por Dios, no por lo demás, no por lo que está afuera, no por especulaciones, no por temor, por la guía de Dios y su palabra. Proverbios capítulo 3, Amén. Versos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuáles? Todos. ¿En todos? O en algunos tal vez no, porque en algunos tú dices, no, es que eso es lo que toca hacer. Y tenemos que ser prudentes y usamos nuestra propia prudencia. Tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Preséntate delante de Él. Presenta tus inquietudes. Presenta tus temores. Presenta tus deseos. Presenta tus anhelos. Presenta aquello que tú crees que puede llegar a suceder y consulta a Jehová. Y dice, Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Él te pondrá en tierra firme. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano, y a veces los creyentes no somos la excepción, somos tercos. La Escritura dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Somos tercos y nos hemos determinado algo sin consultar al Señor, y por ahí nos vamos. Y nos hablan, y el uno nos dice, y el otro nos dice, y tal vez el mismo Señor en nuestro corazón, por el Espíritu de Dios, siendo hijos de Dios, nos está mostrando que por allí no es, pero estamos empecinados, y metemos la cabeza y queremos sacar todo el cuerpo. Pero lo que nos aconseja la Escritura es no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, sino reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Él tiene el poder para enderezar nuestras veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Piense que somos tercos, y es que es así, y punto, y pensamos que tenemos la razón. Pero consultemos a Jehová. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a buscar el mismo pasaje de Proverbios en otra versión. Proverbios 3. Que la gracia del Señor nos enseñe en esta hora. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, eso es soberbia. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal.
así te mantendrás sano y fuerte. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en el Salmo 112 de Salmos. Salmos capítulo 112. Acompáñame allí, después de leer Proverbios. Salmos 112. Amén. Ya llegamos allí, amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo de Salmos 12, el versículo 5, desde el 5 al 8. Salmos 112. 112. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Más que si presta o no presta, que esto es lo que está hablando el salmista, pero acá se refiere al hombre que maneja y administra su vida de la forma correcta, siempre siendo guiado por Dios y por su Espíritu Santo. Dice el verso 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Y mira lo que dice el verso 7. No tendrá temor de malas noticias. Sí que estamos temerosos de malas noticias en este tiempo. Estábamos temerosos hace algunas semanas y seguimos temerosos porque no sabemos qué sucederá. Y entonces ya muchos están planeando cómo van a salir, si es que llegaron a salir. Bueno, yo no digo que el Señor no tenga dentro de sus planes y propósitos enderezar tus veredas y te tiene para que salgas del país, pero si la motivación es el temor o tu propia prudencia, está cerrado. Haz un alto y póstrate delante del Señor. Porque si hay temor de malas noticias, no estamos caminando en la confianza en el Señor. Naturalmente hablando, la tenemos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pensamos, ¿qué tal que sucediera esto, sucediera lo otro, que me anunciaran que hubo un problema, que alguno está en enfermedad, que hubo un accidente, que se quebró la empresa, que perdí mi empleo? Y todo eso tiende a desestabilizarnos y tiende a movernos el piso. Pero cuando estamos confiados en el Señor y tenemos que crecer, y yo me predico a mí mismo aquí, tenemos que crecer en esa confianza. Cuando estamos tranquilos y confiados de que el Señor es nuestro guardador, que el Señor es nuestro ayudador, que no temeremos, como dice la Escritura, lo que nos pueda hacer el hombre, entonces llegaremos al punto al cual el Señor nos quiere llevar. No tener temor de malas noticias. Dice, su corazón está firme, confiado. Está firme, confiado en Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Así que, mis queridos hermanos, fuimos creados con libertad, tenemos la capacidad de decidir, y en cualquier caso, así digamos, no voy a decidir nada, ya estás decidiendo. Cuando tú dices no decido nada frente a eso, ya tomaste una decisión. No tienes la opción de no decidir, porque tienes la capacidad de hacerlo. Tampoco tienes la opción de escoger cuáles son las consecuencias de tus decisiones, sino que las consecuencias vienen sí o sí. Lo que decidas, sea bueno o sea malo, traerá consecuencias buenas o no buenas. Con todo, el amor de Dios es tan grande y tan poderoso que es capaz de enderezar aún nuestras propias malas decisiones. No tomemos decisiones por temor, no tomemos decisiones por rumores o por influencias de otros, o ni siquiera por el susurro de la voz de Satanás en nuestro oído, ni de nuestra propia leve, débil prudencia o limitada sabiduría, sino siendo guiados por Dios. Acerquémonos a Dios, busquemos su dirección, consultemos al Señor. El Señor afirmará nuestro corazón y nos permitirá tomar las decisiones que nos lleven a bendición, como lo hizo Ruth, no como Elimelech, que por temor salió y perdió. Pero Ruth, por una decisión correcta, la mejor decisión de adoptar a su Dios, el Dios de Israel, como su Dios, tuvo bendición, de lo cual somos nosotros inclusive bendecidos hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa capacidad que nos diste de decidir. Somos seres libres, entendiendo que
te debemos amar y que parte de nuestra libertad consiste no en decidir la esclavitud, sino precisamente la libertad que tú nos has dado. Guíanos, bendito Dios, y haznos sensibles a tomar las decisiones correctas, a buscar tu dirección, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría tan limitada, tan carnal y, como dice tu palabra, en algunos casos animal y aún diabólica, sino que sea tu prudencia, tu sabiduría. Permítenos, Señor, que esas decisiones que cada día debemos tomar sean para honrar tu nombre y para recibir lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.